13 años y el caso Dalmaso vuelve a estar en la tapa de los principales diarios del país, en la agenda de los principales noticieros televisivos, en los comentarios de las principales radios. Uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en la historia criminal argentina. El crimen de Nora Dalmaso, la mujer que vivía en un country en la ciudad de Río Cuarto y que fue brutalmente asesinada en el año 2006. 13 años después, un fiscal pidió la elevación a juicio y el principal imputado es el viudo, Marcelo Macarrón. ¿Cuántas cosas pasaron en 13 años en este caso? ¿Cuántos fiscales que pasaron? ¿Cuántos imputados pasaron? ¿Y cuántas hipótesis, no? ¿Cómo ha ido virando también las hipótesis y los móviles vinculados al crimen de esta mujer que todavía no encuentra justicia 13 años después? Bueno, hemos invitado a nuestro compañero Pablo Callejón, periodista de Canal 13 de Río Cuarto, también de esta señal de Teledeo Televisión, que ha seguido a lo largo de estos 13 años el caso y bueno, nos va a ayudar a entender un poco cómo hay que leer este pedido de elevación a juicio. Pablo, buenos días. Chicos, buenos días. Gracias por venir a la mañana un rato con nosotros acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad es que yo tengo la misma sensación como periodista que tiene la gente. Yo la verdad que tengo pocas expectativas alrededor de la decisión del fiscal Pizarro. Si hay un caso en el que nosotros hemos encontrado todos los desvaríos, las manipulaciones, las miserias judiciales y sociales, todas se reúnen en el caso de Dalmaso. Es difícil 13 años después modificar esta lectura por la resolución de un juez, de un fiscal, aunque la resolución implique la posibilidad de una elevación a juicio de la causa. De hecho, este es el fiscal que decidió desestimar definitivamente la única prueba fiable que tiene la investigación. Hay en la historia criminal, y no solo en la Argentina, en el mundo, algo que cambió para siempre las investigaciones, que es el ADN. A partir del ADN, las investigaciones criminales tuvieron un antes y después. Fue un avance científico inconmensurable para la investigación criminal. Aquí, en Río Cuarto, es el único lugar donde han decidido desestimarlo. ¿Y es la única prueba que hay? Es la única prueba fiable. Esa prueba inobjetable. A ver, la prueba instala a Marcelo Macarrón en la escena del crimen. ¿Por qué? Bueno, porque hay ADN del viudo en el arma asesina, que es el cinto de la bata con la que la ahorcaron, en la zona genital de la víctima, pero, a ver, porque en algún momento se planteó, bueno, pero podría haber tenido relaciones días antes. No, el perito bioquímico y los peritos forenses señalaron que había una gran cantidad de flujo de semen que hacía imposible pensar que eso pudiera estar 72 horas allí en el lugar. Y estaba en toda la zona genital de la víctima, por lo cual había presencia de Macarrón en la escena del crimen. Bien. Ese es un dato inobjetable en cualquier investigación criminal. Que acá se ha desestimado. Acá se desestimó. Acá se decidió sacarlo a Marcelo Macarrón de la escena del crimen y señalar que en realidad mandó a matarla a Nora Dalmaso. Y eso implica no solamente desestimar en este caso el ADN, sino la lectura que los propios forenses hicieron del hecho. Porque ¿qué dicen los forenses? Que Nora Dalmaso muere minutos después o durante el momento en el que estaba manteniendo relaciones sexuales con quien creen es el homicida. Por lo cual, todos los elementos que parecían conducir hacia una hipótesis cierta, que fue la que impulsó en su momento el fiscal Daniel Miralles, de golpe se deja de lado, desbarranca y se va hacia una lectura que es muy difícil de probar. Muy difícil de determinar. No sabemos... La del sicario. Claro, la de el viudo que manda a una persona a asesinar a Nora Dalmaso. Es muy difícil de probar porque incluso hay elementos en la escena del crimen que son muy valiosos en este sentido. Nadie se robó nada. Nadie debió vulnerar una puerta. El dormitorio donde encontraron a Nora Dalmaso estaba en perfectas condiciones. No hay ningún elemento que haga suponer que la mujer intentó un mecanismo de defensa. ¿Eso por qué? Y bueno, uno supone porque quien estaba con ella en ese lugar es alguien conocido. Alguien de quien Nora suponía que no debía defenderse, ¿no?
Sí, bueno, es increíble porque además no ha trascendido demasiados detalles. Ayer nos enteramos todo de esta noticia por un comunicado del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba que se difundió a través de internet. No hay precisiones, se habla de un único imputado que es Marcelo Macarrón, pero sí se da a conocer esta hipótesis de haber contratado un sicario, pero no se habla de personas que sean sospechosas de ser esos sicarios, ni de personas que puedan haber participado como cómplices, ¿no?, en ese armado delictivo. Bueno, este es el último dato central de lo que ha sucedido ayer. Un fiscal que decide imputar a Marcelo Macarrón como instigador de un crimen. Ese día prácticamente, ayer lo recordábamos con Hernán Bacanarvaja, lo tuvimos que obligar al fiscal que diera una conferencia de prensa porque ni siquiera había una resolución. Cuando sale Macarrón de ser indagado, no sabíamos de qué lo habían indagado. Porque la justicia no quería informar ni siquiera la imputación que pesaba sobre Macarrón. Bueno, logramos que Pizarro hablara. Mantuvo un hermético silencio durante casi 2 años. Lanza una resolución en la que no se van a conocer los fundamentos. La justicia debe entender, el fiscal Pizarro lo debe entender, pero la justicia en general, que cuando hay casos de repercusión social no se puede mantener un hermetismo, cerrar bajo una caja fuerte una resolución que debe ser de carácter público inmediato. Porque hay una responsabilidad de la justicia hacia la sociedad. ¿Por qué el fiscal decide elevar a juicio la imputación sobre Macarrón? ¿Con qué fundamentos lo hace? ¿Cómo puede ser que 24 horas después no sepamos cuáles son los argumentos del fiscal? De un fiscal que además ya no es fiscal en esta causa. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pizarro eleva a juicio la causa sin dar a conocer ningún tipo de fundamentos y ya no es más fiscal de cuarta nominación porque se ha designado un nuevo funcionario judicial en este sentido. Por lo cual, si hay una Cámara que cree que los fundamentos del propio Pizarro no son suficientes, se apela a esta decisión y decide que debe continuar la investigación, ya no va a ser Pizarro quien lo haga. Es una conjugación de hechos que hablan no de torpezas, sino de acciones intencionadas, en muchos casos, de una justicia que no ha estado nunca a la altura de las circunstancias. Nosotros hemos tenido en esta causa todos los fiscales involucrados, bueno, cinco fiscales involucrados. Ha habido 4 imputados por un mismo crimen, 4. Eso quiero y 5 que hagamos acusaciones un repaso, diferentes. Porque seguramente hay mucha gente de otros lados que está mirando y no recuerda exactamente cómo fue el caso. ¿Nos ayudas a hacer un breve recorrido? Ahí hemos preparado precisamente algunas tramas para repasar eso, ¿no? La cronología y las hipótesis del de todo caso, lo que ha ¿no? ocurrido en el año años. 2006, inmediatamente después de ocurrido el crimen, ante rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la víctima, el entonces asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia, Rafael Mañasco, pidió que lo imputaran y se cotejara su ADN, terminó desvinculado de la causa. Esta fue la primera hipótesis, ¿no? Bueno, acá conocimos que se podía imputar en grado de sospecha leve. Bien. No sabíamos que eso podía suceder. Y esto habla de la manipulación que tuvo la causa. Cuando te imputan en grado de sospecha leve, porque no tenés elementos para imputar. Pero en aquel momento se buscaban amantes. Se manipuló tanto. ¿Ustedes se imaginan si el crimen de Nora Dalmazo hubiera ocurrido hoy? La manipulación que hubo del concepto de la mujer, no, hubiese sido inadmisible, ¿no? Es una aberración lo que se hizo con Nora. Es cierto. Y se le buscaba un amante todos los días. Y no solo por la acción del periodismo, que evidentemente fue parte de esas manipulaciones, sino porque esa información salía de la policía, de la justicia, y entonces un día el amante era Mañasco, el otro día era... Y se iban sumando, efectivamente, haciendo de la vida personal de Nora Dalmazo una acción que simplemente la revictimizaba. Bueno, la primera hipótesis entonces fue esta relación sentimental que derivó en el crimen. La segunda hipótesis llegó en el año 2007. El pintor Gastón Zárate, quien trabajaba en la casa en la que se produjo el homicidio, fue acusado por los fiscales Javier Di Santo, Marcelo Hidalgo y Fernando Moine como posible autor del crimen de la mujer. Y luego terminó sobreseído, pero en el medio hubo manifestaciones del pueblo entero que se levantó pidiendo por Gastón Zárate. Bueno, este es el primer episodio de la manipulación política. Como Río Cuarto se había convertido en noticia nacional, y aquí se hablaba, recuerdo un título de Clarín que hablaba de Sodoma y Gomorra, hasta el propio presidente en algún momento hizo alguna referencia en este sentido. Bueno, se había desbordado políticamente la causa. ¿Qué hacen desde Córdoba? Envían a Rafael Sosa, supuestamente el mejor investigador que había en la provincia en aquel momento. ¿Qué hicieron cuando vinieron? Apretaron testigos, manipularon pruebas y encontraron a Zárate a partir del testimonio de un chico que tiene una discapacidad madurativa. Con eso, en una charla, en un asado, Zárate dijo, sí, yo fui
Eso les alcanzó para imputarlo y pedir la detención. Si no hubiera salido la gente a las calles, probablemente hoy estaríamos con Zárate detenido. Preso. Los investigadores que hicieron eso con Zárate y que formaron parte de una decisión política en aquel momento del gobierno central, del gobierno de la provincia, terminaron denunciados por apriete, denunciados por dádivas, denunciados por ser parte de una cúpula de la División de Narcotráficos que apretaba también y manipulaba investigaciones ligadas con la droga. De hecho, Rafael Sosa fue condenado por eso. Ese grupo de investigadores imputó a Gastón Zárate. Esa es la historia también que forma parte de cómo se fueron sucediendo los hechos en el crimen. Que años después fue sobreseído, además, ¿no? Y alejado de cualquier tipo de investigación. También en el año 2007, cuando se cae la hipótesis del perejil, Facundo Macarrón, el propio hijo de la víctima, fue imputado por el fiscal Javier Di Santo por abuso sexual gravemente ultrajante y homicidio calificado por el vínculo. También en el caso de Facundo Macarrón fue sobreseído, pero hace poco tiempo, dos años atrás. El propio hijo de la víctima. ¿Por qué son sobreseídos Facundo y Gastón Zárate? Sí, a ver. Por el ADN, ¿no? El ADN que sirve para sobreseer a dos de los imputados, hoy resulta que no es importante. Claro. ¿Se entiende? Digamos, la misma justicia que te dice el ADN ha sido clave para determinar que ni Facundo ni Gastón Zárate son los autores, ahora resulta que no es importante para saber quién es el homicida. Claro. ¿Cómo se entiende judicialmente esa situación? Lo que pasa es que, claro, como la causa fue variando por tantos fiscales, fueron, claro, tomando decisiones totalmente opuestas. Pero la justicia debería ser una. Sí, si la justicia me dice, hay ADN de Marcelo Macarrón, por lo cual ni Facundo ni Gastón Zárate estuvieron en la escena del crimen, bueno, entonces si el ADN ha sido importante para determinar que dos de los imputados no son responsables, debería serlo para decirme, pero es este, porque el ADN es de Marcelo Macarrón. Sin embargo, esto no ocurrió. Claro. El quinto fiscal que interviene en esta investigación decía, no, lo sacamos. Digo quinto porque estoy hablando del crimen de Nora, pero también participó Guzmán por el caso de Curiotti, el apriete al chico con discapacidad madurativa. También aparece Rivero, que debió investigar a Daniel Lacase y a Rafael Sosa por las dádivas. ¿Qué es lo que sucedía? El vocero de Marcelo Macarrón les pagaba el hotel a los investigadores. Claro. Nunca avanzó esa investigación. Nunca Rivero logró avanzar. Son tantos los protagonistas y tantos los desvaríos que volvemos al final de esta historia y pensamos, ¿cómo va a creer la gente en esta justicia? Sí, no, es increíble. Sí. Bueno, seguimos con la cronología. ¿Qué pasó después? Cuando Facundo Macarrón queda desvinculado ya de la causa, aparece nuevamente el viudo. Hago un paréntesis. De 2007 a 2016, ¿no pasó nada en la causa? No pasó nada. La causa quedó encajonada. ¿Por qué? Porque cuando Di Santo recibe el resultado del ADN, ¿qué opción le quedaba? Imputarlo a Macarrón. Claro. Di Santo, ¿qué hace? Va a Uruguay. Y como él entendía que no estaban los elementos de prueba para determinar que Marcelo Macarrón vino del torneo de golf, asesinó a su mujer y se fue, dijo, bueno, ya está, yo no tengo más nada para hacer en esta causa. Además, era un fiscal absolutamente desgastado. ¿Qué hace el observatorio de la universidad? Sale a decir, no, tiene que investigar, usted tiene que investigar. Entonces, se siente afectado el fiscal Di Santo y dice, yo me aparto, dejo de ser el investigador de la causa. Hasta que el Tribunal Superior de Justicia le pide al fiscal general, en aquel momento creo que era Alejandro Moyano, no sé si era Bizarro, pero me parece que era Alejandro Moyano, que designe un fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Lo designa Daniel Miralles, que era el fiscal que recién entraba en los ámbitos judiciales. Y Miralles, al mes y medio, dice, acá no hay dudas. El imputado, porque así lo determina el ADN, es Marcelo Macarrón. ¿Qué es lo que ocurre ahí en 2016? ¿Qué es lo que ocurre con Marcelo Macarrón? Pero ¿qué sucede? A partir de que Miralles va contra la única prueba clave, ahí de golpe la defensa de Marcelo Macarrón dice, bueno, no, tenemos que salir a actuar. Porque esta es una causa muy particular. Nunca un familiar directo de Nora Dalmazo fue a pedirle a los fiscales que actúen. Decirle, quiero justicia. Los que terminábamos haciendo eso, porque ni siquiera la sociedad ha quedado muy escéptica sobre el caso. Entonces éramos los periodistas que decíamos, che, ¿qué pasa? Se actúa, está encajonado, van a hacer algo, hay un fiscal que investigue esta situación. ¿Qué hace Miralles? Decide la imputación y comienza a ver cómo va cerrando, porque hay un dato que es central de lo que plantea el exfiscal. El exfiscal de la causa, sigue siendo fiscal de instrucción. Él dice, yo no necesito probar de que Marcelo Macarrón vino a Río Cuarto y volvió a Punta del Este, porque yo ya lo tengo probado, está el ADN en la escena del crimen.
Yo no necesito saber si vino en avión, si se vino en un tren, si vino... No importa. Yo tengo el ADN de Marcelo Macarrón en la escena del crimen. Y con eso parecía suficiente para que avanzara en una elevación real. ¿Por qué no avanzó? Porque en algún momento las presiones, las internas, las cuestiones que nosotros periodísticamente no podemos resolver, que tienen que ver con los pasillos tribunalicios, decidieron otra cosa. Cuando el abogado de Marcelo Macarrón, Marcelo Brito, sale a cuestionarlo públicamente, Miralles se siente agraviado y pide el apartamiento. Ese fue el primer paso para que después, formalmente, Miralles quedara fuera de la causa. Y en ese entonces fue cuando se decidió entonces que la causa quedara en manos del fiscal Pizarro, que era fiscal de Río Tercero y que cada 15 días venía a Río Cuarto. No quedaban fiscales. Entonces lo asume alguien que en realidad estaba ligado con el tema narcotráfico. Para eso vino Pizarro, para hacerse cargo de la cuestión del narcotráfico. Ante la falta de fiscales, asume él la investigación. Durante un tiempo no parecía pasar nada, hasta que finalmente Pizarro decide imputarlo a Marcelo Macarrón. Cuando decide esa imputación, es la historia que relatábamos recién. Claro. Nadie entendía por qué. Marcelo Macarrón mandó a matarla a Nora Dalmazo por una cuestión económica. Bueno, ¿y cuáles son las pruebas? Si Marcelo Macarrón decidió contratar a un sicario, ¿lo hizo solo? ¿Hay alguien que en soledad, sin la complicidad de nadie, se va a Punta del Este? Casualmente van todos, amigos, conocidos, van todos en ese momento al torneo de golf. Contrata a un sicario, el sicario presuntamente, a ver, no podemos desestimar completamente la pericia forense, ¿tendría relaciones con Nora Dalmazo? Bueno, pero el ADN no coincide con... Es muy difícil muy saber complicado. hacia dónde ha ido el fiscal Pizarro, pero sobre todo porque nunca dio a conocer los fundamentos. Claro, no hay ningún fundamento sobre eso y parece una cuestión bastante compleja lo que vos mencionabas. Hay que idear un plan, contratar un sicario, pergeniar todo. Sí, supone que uno lo ve solo muy no lo pudo hacer complicado. estando en Uruguay, ¿no? ¿Y qué puede hacer ahora Macarrón? ¿Puede apelar a esto que Sí, pide? Macarrón tiene distintas instancias. Seguramente va a haber oposiciones a la elevación a juicio de la causa. Seguramente esto va a llegar hasta la Cámara del Crimen, va a pasar un juez de control y va a llegar a una Cámara del Crimen. Si ustedes me preguntan, yo lo vi salir muy tranquilo a Macarrón el día que fue indagado. A mí me parece que es para él el mejor de los escenarios, porque es ¿Por qué? la situación más difícil de probar. La situación más difícil de probar. Si llegara a juicio la causa, si los fundamentos del fiscal fueran muy convincentes, esos fundamentos que nadie conoce, fueran muy convincentes, y Pizarro hubiera hecho una investigación genial en estos últimos 2 años, que nos dejó a nosotros afuera de cualquier contexto, uno podría imaginar, bueno, estar en el banquillo de los acusados ante un delito de instigación de homicidio que implica la reclusión perpetua. Sí, y ante un jurado popular, además, ante un jurado popular sería una situación realmente gravísima para cualquier persona, no solo para Macarrón. Pero la lectura periodística después de 13 años nos genera muchas dudas de que finalmente Macarrón esté en el banquillo de los acusados y que el fiscal Pizarro haya encontrado los elementos de manera mágica que nos permitan imaginar de que hay una encerrona para el viudo. La verdadera prueba que ponía en jaque la situación de Macarrón era el ADN. ¿Y se puede retomar esa prueba en algún momento? Bueno, no por este fiscal, si la porque ya la Cámara desestimó. decide Pero... volver la investigación a la Fiscalía, ya no será Pizarro. Claro. Y el puede venir nuevo otra fiscal persona y a lo mejor... Porque hay un nuevo fiscal designado. Decirá, si vuelve a la situación del ADN, si vuelve... Es muy difícil, Es muy difícil. A esta altura, porque vuelvo a insistir con esto. Ha habido 4 imputados, ha habido 5 acusaciones diferentes sobre esos 4 imputados. Hay un imputado que fue acusado por 2 cuestiones distintas, por ser el asesino y ahora por ser el instigador. Pero en algún momento la causa tuvo al mismo tiempo 2 imputados con 2 móviles distintos. Claro. Di Santo tenía, por un lado, a Gastón Zárate, que habría sido un abusador, un violador que le asesina. Y por el otro lado tenía a Facundo Macarrón con otra acusación totalmente distinta. Los 2 estaban acusados al mismo tiempo con 2 móviles diferentes. ¿Cómo se explica judicialmente eso? Es difícil, increíble. ¿no? Y en el caso, en este último caso, ¿no? En la imputación de Macarrón, ¿el móvil sería la cuestión económica, como se vino hablando a lo largo de estos 13 años? Bueno, según surge, digo, no sé qué habrá puesto ahora Pizarro en la fundamentación para elevar a juicio, pero en la acusación hablaba de un móvil económico. Pizarro señalaba que había un móvil
económico que había derivado en una pelea, en una disputa de Macarrón con su esposa y que había provocado que él decidiera mandarla a matar. A ver, imaginemos que Macarrón no estuvo en la escena del crimen, ¿no? Sí. Y que tuvo relaciones sexuales antes de irse a Punta del Este. Es extraño, ¿no? El martes tuvieron un encuentro amoroso, se iba a Punta del Este, se llamaron varias veces ¿En qué momento y resulta que la mandó a discutir? matar. Claro. ¿Cuándo fue la discusión tan grande por ¿Dónde economía? estaba la disputa que iba a derivar en semejante ¿En qué momento estuvo? decisión? ¿Cuándo fue que pasó eso si habían mantenido esa relación 3 días antes del crimen? Es muy difícil, Sí, es muy difícil qué de probar. complejo que es, ¿no? Es muy complejo lo que Muy compleja determinó la causa. Pizarro, es muy difícil de entender. Hay que esperar los fundamentos para saber si todo esto que nosotros estamos señalando ahora se desmiente a partir de una investigación que durante 2 años se encontró la verdad revelada que ningún otro fiscal ni funcionario judicial pudo advertir. Parece difícil. Es muy difícil de imaginar esa situación, pero sobre todo es muy preocupante que un fiscal eleve a juicio una causa de tanta connotación social y que 24 horas después nos estemos preguntando ¿dónde está la resolución? ¿Quién tiene esa resolución? ¿Cómo poder acceder? Es una resolución que debe ser de carácter pública. Es una resolución que tiene que ser de carácter pública porque ya han sido notificadas las partes. Sí. Por lo cual no hay ningún motivo, ni siquiera judicial, para impedirnos acceder a esa información que la gente necesita conocer y que la verdad nos genera mucho descreimiento. Sí, Claro, no, está a la vista, ¿no? confusas. Que a 13 años del crimen hablemos de una repercusión tal como el primer día, cada vez que hay una noticia del caso de Almazo, una repercusión Todo tal, el país habla de atento. la expectativa que genera para todos y la necesidad que hay de encontrar justicia en un caso que ha tenido 13 años de impunidad, ¿no? Y permití, Martín, un apartado. Yo creo que hay que valorizar el trabajo de los forenses y del perito. Durante todo este tiempo fueron muy golpeados públicamente. En algún momento Brito trajo a Raffo y a Torres para tratar de desestimar la pericia. Incluso hasta plantearon que Nora podría haber sido asesinada en otro lugar, en otra habitación. Los indagaron durante horas y horas a Virginia Ferreira, a Guillermo Mazzucchelli, a Martín Subirach, al perito bioquímico Daniel Zavala. Nunca les pudieron hacer caer la prueba, nunca. Fueron lecturas direccionadas de los fiscales los que terminaron sacándolos del contexto. Claro. Pero han sido forenses intachables, de lo mejor que tiene la justicia riocuartense. Y es importante eso valorar, porque no tienen muchas veces los recursos ni las estructuras, pero hacen un trabajo fantástico desde hace muchísimo, largo tiempo. Y en esta causa donde se intentó desestimar todo, sobre todo se intentó desestimar lo único que era confiable. Me quedé pensando en algo que dijiste en un momento, de un punto importante en esta causa y raro, que ningún familiar nunca pidió justicia por Nora. No lo hicieron. Nadie. No hubo marchas. Sí. No hubo marchas en favor de pedir justicia por Nora. No, eso también es muy raro. Es cierto que la familia directa de Nora, la mamá y su hermano, sí hicieron planteos públicos. Claro, me acuerdo. Desde las condiciones en que pudieron. La mamá, sobre todo, se puso al frente, hoy está en un deterioro de salud. Bueno, el papá de Nora también falleció como consecuencia del dolor que le había provocado. Pero bueno, ningún otro familiar lo hizo, ¿no? Es difícil de comprender. Lo que digo no es una cuestión acusatoria hacia la familia. No. Lo que digo es un dato de la realidad. Sí, en no, y general sobre son todo las cuando uno lo familias. compara con otros casos de la resonancia, como el caso de Almazo a nivel nacional, o incluso casos locales donde las familias han movilizado tanto el pedido de justicia que han logrado encontrar efectivamente la justicia, ¿no? O al menos que los actores de la justicia hagan su trabajo y les den respuestas. En este no ha sido el caso, ¿no? En este son los periodistas, que vamos y preguntamos y les decimos, che, ¿qué pasó? ¿Quién va a dar una información al respecto? Sabemos que hay testimoniales, hay algún dato. Lamentablemente el escenario nos lleva hacia la presunción de impunidad. Que 13 años después va a ser muy difícil encontrar una respuesta judicial. Y volvemos a lo mismo. Este es un caso donde hubo manipulación social, mediática, judicial, política, demasiados eslabones que hablaron de las miserias con las que
se fue rodeando la causa, investigación. claro. Hubo mucha gente manchada, mucha gente manchada. Pensemos en el propio hijo de Nora. Sí, Estuvo también. imputado por la muerte de su madre. Sí, sí, de hecho a Río Cuarto prácticamente no ha vuelto desde No, entonces y es una hoy está en el acusación de las exterior. peores que uno Es pueda subir terrible. en la vida. Pensemos en el propio Gastón Zárate, en Rafael Mañasco. ¿Por qué debieron pasar por esa circunstancia? Sí. ¿Por qué debieron hacerlo? Y hoy el propio Macarrón, acusado en 2 instancias distintas. ¿Ustedes imaginan una persona de sectores humildes? Pensemos en el caso de Claudia Muñoz, un albañil de las Albahacas, sin recursos para poder presionar a nadie. Está preso desde el momento mismo en que fue acusado. ¿Alguien con la acusación de Marcelo Macarrón podría vivir la vida social tranquila que vive el ¿Qué propio sigue una Macarrón? vida normal? Trabaja, hace su vida como todos los días. ¿Alguien con esa imputación en un sector más humilde estaría en libertad? Probablemente no. Pablo, muchas gracias por este Gracias. tiempo, por ustedes. ayudarnos a entender un poco qué ha pasado o qué no ha pasado a lo largo de estos 13 años. ¿Seguimos? Dale, reporte federal.